Hola a todos, gente. Bueno, hoy empezamos el programa de otra manera, porque creemos que lo que ha sucedido en la carrera de hoy en el circuito de Zandvoort es tan grave y bochornoso que requiere un tono más serio. Antes que nada, bueno, saludarlos a mis compañeros Marce y Gastón. ¿Cómo andan? ¿Cómo han visto en principio, para hacer una introducción, la carrera y lo que ha sucedido el día de hoy? Hola S, hola Gasti. Eh, a ver, la carrera fue una gran carrera a nivel espectáculo, pero bueno, las cosas que hoy pasaron en pista sentaron un precedente horrible en términos generales, no solamente porque se trate o no de Franco, nuestro piloto argentino, pero no me quiero explayar demasiado. Hola, Marce, S. Eh, la verdad que fue una linda carrera, a pesar del escándalo. Eh, Pienso que hubo muchas alternativas, hay otras cosas también para hablar. Pasa que lo que pasó con Franco tapa todo. Me parece, francamente, una vergüenza todo lo que pasó. Sí, claramente podemos dividir lo que sucedió en la punta, que estuvo bastante entretenido y seguramente, bueno, ustedes nos van a dar detalles de eso, pero definitivamente, y creo que ni siquiera solamente para nosotros argentinos, ¿no? O sea, creo que a nivel internacional debería llamar mucho la atención lo que sucedió. También, ¿por qué no decirlo con Lindblad? Pero me parece que lo de Franco es peor todavía, por las circunstancias. Todo se dio tan rápido que es un poco eh, complicado el análisis fino, pero creo que también lo podemos incluir a Lindblad. Creo que también fue bastante injusta su sanción. Pero bueno, digamos, todos hinchamos por Franco acá en Argentina y vamos a darles detalle de todo lo que fue sucediendo en esta maniobra que bueno, involucró a Max Verstappen, en donde, dando un poquito de introducción, la pista estaba semi mojada, había habido un chaparrón previo, todo un fin de semana bastante inestable, con chaparrones, mejoras. Había habido un chaparrón que había dejado la pista relativamente mojada, pero empezó a secar rápido, y de hecho todos largan con goma de piso seco, pero había una parte de la pista que justamente es la última curva que todavía estaba bastante mojada, sobre todo en la parte, ustedes saben que el circuito tiene varios peraltes. Bueno, en la parte más baja de ese peralte es donde el agua, digamos, va escurriendo y generalmente es la parte más mojada, y de hecho la línea blanca suele ser literalmente un hielo. Bueno, Verstappen, él dice que pensaba que estaba más seca esa parte. Bueno, entró bastante rápido, aceleró justamente sobre esa parte bien interna de la curva y perdió el control del auto y terminó con un accidente bastante grave, en donde, como suele suceder en estas circunstancias, hay una humareda impresionante y eso complica la visibilidad de todos los que vienen por detrás. Lo que sucedió en la maniobra, por supuesto que se dio extremadamente rápido y ahora vamos a darles detalles al respecto, pero antes quiero introducir un poco, porque no es la primera vez que sucede en el año y a mí me da mucha bronca que unos comisarios que realmente son unos incompetentes e inoperantes dejen tirado por la borda, literalmente a la basura, todo el esfuerzo y la preparación que un piloto como Colapinto, como todos los demás, tienen en preparación tanto física como, digamos, en simulación, en reuniones técnicas, en charlas con los ingenieros, durante todo el fin de semana, y literal le tiran a la basura todo ese esfuerzo y esa preparación, y realmente no es justo. No es justo y no podemos dejar pasar este tipo de cosas, porque ya hay una cuestión de recurrencia además. Pero esta particularmente creo que fue más grave. Y vamos a ir, si les parece, chicos,
paso por paso, punto por punto, y vamos discutiéndoles si les parece cómo fue aconteciendo. Entonces habíamos dicho que Verstappen tiene este accidente. Bortoleto. Claro, Bortoleto tiene un trompo también justamente sobre esa parte, también pisando un poco la parte mojada, no tan exagerado como Verstappen, y por suerte lo puede, con una mano impresionante, lo puede acomodar el auto para que no terminar estrellándose, y después atrás venía Hülkenberg, que hace una maniobra para no llevárselo puesto. La verdad que eso también hay que decirlo, pero bueno, justo se da este accidente donde Verstappen tiene este impacto contra el muro, y venían Yuki Tsunoda y Franco Colapinto luchando por posición, en donde Franco, después de corregir el auto, porque casi lo pierde, pero lo corrige muy bien, al salir de la última curva, entra en la recta principal mucho mejor parado que Yuki, prácticamente a punto de sobrepasarlo, y en ese momento pasan por al lado del auto de Verstappen, que todavía se seguía moviendo, porque era muy reciente. Una de las gomas del auto de Max sale disparada hacia el auto de Yuki Tsunoda, y lo que hace este piloto es básicamente tratar de esquivar esa goma, frenar al mismo tiempo que frena Franco, pero Yuki sigue frenando más tiempo que Colapinto, que venía por la parte izquierda, o sea, la parte exterior de la recta, y lo termina de sobrepasar. Posteriormente él aprieta el botón de push porque Yuki también venía después de pasar por este acontecimiento en donde él esquiva esta goma y ya dejan atrás el accidente. Ahí él lo intenta atacar nuevamente a Colapinto, y bueno, y todos los que venían por delante siguen acelerando. Adelante de Franco y adelante de Yuki, aclaremos que estaban Gasly y Lindblad. Lindblad lo pasa y bueno, por eso recibe la sanción. Entonces, ¿quiénes son los que realmente deberían estar con más precaución? Bueno, todos los que estaban por detrás de Franco y de Yuki Tsunoda, que justamente son los que, digamos, ahí aminoran el ritmo y por supuesto que toman las precauciones. Pero imagínense un poco la situación. Ahora vamos un poquito más rápido. Verstappen se la pega. Colapinto y Yuki Tsunoda vienen prácticamente un par de segundos después. Ven al auto en medio de un caos, una humareda tremenda, pasar justamente al lado de él, y los comisarios pretenden de que Franco accione el freno en una situación en donde está pasando prácticamente simultáneamente. Pero además, si él hubiese apretado el freno, hubiese puesto en serio peligro su integridad, la de su auto y la de los pilotos que venían atrás, que no veían nada, porque había una humareda impresionante, y que podían haber puesto también en peligro la integridad de esos pilotos. Entonces, les dejo a ustedes para que... Yo tengo una pregunta, ese. Sí. Viste que los pilotos tienen la bandera que están a los costados del circuito, que le va indicando si es bandera amarilla, bandera azul, bandera verde. Que apenas pasa Colapinto, le aparece verde el cartel. Ahora, ¿en qué momento, porque lo que no se llega a ver en la cámara del onboard, en qué momento a él le aparece la amarilla en el volante? Porque el volante también te dice en qué bandera estás. O sea, no se nota en qué momento del volante le aparece a él la bandera amarilla. Esa es mi duda. Y yo me tomé el trabajito de buscar en el reglamento a qué bandera tenés que priorizar. Si la que te dice en el volante o la que te aparece en el circuito. Y la FIA no especifica. Dice que depende de la circunstancia
O sea, es como un híbrido que puede ser distinta, pero no significa que el piloto tenga que acatar la que está en el circuito o que tenga que acatar la que está en el volante definitivamente. O sea, no es claro el reglamento. Te respondo, la bandera amarilla se da exactamente en el momento en donde Franco pasa al lado de Verstappen. Él lo está viendo en el volante, él no ve nada en el volante. Lo está pasando Yuki Tsunoda en el momento en donde justo pasa al lado del auto de Verstappen, que ya está deteniéndose a la derecha, y en ese momento se acciona la bandera amarilla. Decime cómo puede tener tiempo para poder reaccionar en esa situación. Pues ni siquiera te digo de lo que él está viendo delante suyo, que es una bandera verde. No ven ningún comisario ni nada por el estilo. Es que el problema acá es que cuando sucedió la sanción, tardó un tiempo en salir el statement de la FIA con la explicación, y realmente pensé que había sido un exceso de velocidad. Yo no pensé que iba a ser la sanción por el sobrepaso, porque es inevitable. O sea, vos no podés evitar ese sobrepaso. Si vos frenabas lo mismo que frenó Tsunoda para esquivar, podías ocasionar un accidente. No solo podías ocasionar un accidente, sino que también podías chocarte con el mismo Tsunoda. O sea, fue todo muy rápido, demasiado rápido. El reglamento no estipula blanco-negro, sino que estipula un gris porque quedan a criterio de los comisarios un montón de maniobras. Ahora, el tema acá es que vos tenés que tener en cuenta esos atenuantes, no podés no tenerlos en cuenta. Y lo que notamos, que nos indigna a todos nosotros, es que los atenuantes con los pilotos de punta o con los pilotos europeos es un criterio, y con los pilotos sudamericanos o los que son los pilotos más rezagados de la parrilla es otra. Entonces, esto ya lo venimos viviendo desde Austria, que nos comimos esa bandera que le pusieron a Colapinto, si mal no recuerdo, era no reducir suficientemente la velocidad con bandera amarilla. Exacto. No sé si se acuerdan eso que había pasado. Y entonces es como que es muy frustrante ya. O sea, todo el tiempo ves que hay una doble vara que es muy notoria. Marce, te hago una pregunta. Con todo esto que hablamos, ¿vos pensás que es necesario cambiar el reglamento? No dejar tan a la digamos, a la subjetividad de los comisarios en este tipo de situaciones, como que hay un agujero negro, digamos, que no está estipulado en este tipo de situaciones. No, yo creo que hay que cambiar a los comisarios. Urgente. O sea, la FIA tiene que tomar noción de que este tipo de criterios que tienen los comisarios actuales de la Fórmula 1 están destruyendo algo muy básico de la Fórmula 1. Están dando una imagen pésima, ¿sí? Están haciendo diferencias muy marcadas de criterio, y eso se está notando. El público lo nota, el nuevo o el viejo. Entonces, hoy Arvin Livland incluso salió a respaldar que tanto la sanción de él como la de Colapinto se podría haber resuelto de otra manera, ¿sí? O sea, estamos hablando, como te había marcado antes, sucedió todo en la primera vuelta, todos los autos en fila india, pasó todo en fracciones de segundo, el accidente, el cruce, cómo lo evitaron los coches que venían atrás, cómo esquivaron. Franco, si bien pasó a Tsunoda por una circunstancia, lo pasó pisando la tierra porque venía esquivando. Él también venía esquivando, esquivó a Yuki para no llevarse lo puesto. Atrás se despista Bortoleto, Hülkenberg le pasó a milímetros. Fue todo muy caótico en un momento muy crítico, y yo creo que esto se podría haber resuelto simplemente con la devolución de posiciones y no queriendo dar una supuesta sanción ejemplar hacia los otros pilotos, porque, como bien marcaste, con pilotos sudamericanos damos sanciones ejemplares para dar el ejemplo de lo que no se tiene que hacer, pero de golpe y porrazo vos tenés otros pilotos a los cuales se les aplican 5 segundos y vos decís... En la época de Michael Masi, entiendo que se acuerdan, ¿no? El famoso ida y vuelta con Toto Wolff, que tenían comunicación con los comisarios. ¿Eso sigue siendo así? Porque entonces debería ser posible lo que decía Marce, es lo que yo estaba pensando en ese momento, cuando se da esta circunstancia, ¿no?
que le digan al piloto, che, mirá, no sabemos si te pueden llegar a penalizar, entonces bueno, fíjate si dejarlo pasar, o que le avisen los comisarios, que eso será lo ideal, de, che, mirá, si no lo dejan, si no le dicen a su piloto que lo dejen pasar porque se adelantó una posición que no debería haber tenido, entonces recibe una penalización. Entonces el equipo dice, bueno, che, Franco, déjalo pasar porque si no, nos penaliza. Eso es lo más lógico. Yo tengo dos cositas para acotar. En 2021, cuando pasó lo de Michael Masi, se quisieron por lo que pasó en 2021, donde varias carreras los directores de equipo hablaban con línea directa con Michael Masi, que era el director de carrera, y lo que hicieron fue restringir la comunicación para que los directores de equipo hablen con los stewards, pero no hablen con el director de carrera directamente para no influenciarlo. Entonces cortaron la línea directa, pero no cortaron la línea directa con los que son los oficiales de lo que es los que juzgan las maniobras. ¿Cuál es el problema? El problema es que el que juzga las maniobras es un expiloto, pero muchas de las decisiones de cómo aplicar el reglamento de los stewards no son expilotos. Son gente que no manejó en su vida una carrera de autos profesional. Ese es el problema. Usan abogados, usan gente que, si bien tiene criterio en cómo aplicar las penas, no tienen conciencia de cómo es manejar un auto en plena carrera. Ahí es donde para mí están fallando. Porque vos tenés que tener en cuenta que venís a 250 km por hora en la entrada a la recta. Lo tenés que tener en cuenta. Si tenés que levantar, te va a llevar puesto el que viene atrás. Venís en largada. O sea, es un poquito de sentido común. A veces decimos por qué los comisarios dejaron al final ciertas maniobras. ¿Por qué no aplicaron en el momento, digamos, la maniobra y la dejaron por ahí al final o para después de la carrera? Porque a veces sucede eso, claramente. Pero hoy era un día como mínimo para dejar la maniobra para el final o para terminar la carrera y escuchar al piloto y a los asesores del equipo para que ellos puedan hacer su descargo. Porque ni siquiera le dieron la oportunidad. O sea, me parece que en estas circunstancias en donde ellos no terminan de estar tan convencidos, si están haciendo bien su trabajo, obviamente, tendrían que hacer eso. Y si no, uno no puede pensar en otra cosa, diciendo, digamos, están actuando de mala fe, porque si no, no se puede entender. Sí, es la imagen que te queda, independientemente de que yo en lo personal no creo que Colapinto hubiese podido entrar en los puntos, porque no tenía el ritmo, pero independientemente de eso, cuando vos ves esta clase de injusticias en pista, esta falta de criterio lógico a la hora de decidir una penalización de esa magnitud, porque no estamos hablando de 10 segundos de recargo, estamos hablando de un drive-thru que te hace perder una eternidad de tiempo, te altera toda la estrategia, o sea, no lo puedes combinar con una parada en boxe, no puedes hacer nada. Lo tenés que cumplir inmediatamente, como bien lo hicieron Lindblad y Colapinto posterior a él. Entonces, esa sensación de amargura ya, y aparte se viene repitiendo en el criterio de las penalidades que se vienen aplicando. A veces no solamente con Colapinto, le damos más relevancia por ser el piloto argentino al cual nosotros le estamos prestando más atención, pero suele repetirse con otros pilotos. Esa falta de criterio que después con otros pilotos no se mide con la misma vara. Entonces esa imagen es la que yo digo que cuando vos me preguntaste si correspondería modificar el reglamento, no, porque se va a modificar el reglamento y el próximo reglamento va a tener otros grises. Y en base a esos grises, si se siguen aplicando estos criterios irregulares, vamos a tener el mismo problema. Acá hay que cambiar la forma en la que se aplican los criterios a la hora de analizar cada maniobra. Y para eso necesitas un cambio de raíz con los comisarios. Sí, por supuesto que los reglamentos, no me sale la palabra, se van modificando constantemente, se van mejorando
pero definitivamente estoy de acuerdo con vos, Marce. Están habiendo sanciones que no tienen sentido, y el laburo que están haciendo, no todos, pero varios de los comisarios que han sido rotados a lo largo de este año, la verdad que es realmente preocupante. Y con respecto a lo que decías sobre el tema del ritmo de Franco, hay que recordar que bueno, él no estaba con la mejora que sí tenía Gasly, que fue una mejora bastante importante, y después vamos a discutir sobre la carrera de Gasly. También me gustaría escucharlo, porque tampoco parecía que estaba muy buena y que se veían resultados, pero después no pareció ser tan así, o al menos pareciera que no lograron entender tan bien este paquete, digamos, de mejoras. Pero bueno, Franco no lo tuvo, y lo que yo creo que le pasó es que estuvo literalmente contracorriente toda la carrera, o sea, tuvo que salir a apretar a full constantemente, entonces no tiene la posibilidad de hacer una gestión, y apretar constantemente con un auto como este, que ya está mal, hace que se sobrecalienten las gomas, empieza a deslizar, el deslizar hace que se empiecen a gastar más y empieza a perder ritmo, a tal punto de que en algún momento ni siquiera lo podía pasar a Checo Pérez. O sea, no porque Checo Pérez sea un piloto que esté por debajo de la capacidad de él, al contrario, es un pilotazo, es que tiene un auto malo. O sea, sabemos las limitaciones del Cadillac actualmente. Y de hecho le doy crédito a Pérez, que aún con ese auto tan malo se pudo defender bastante bien. Después sí, cuando ya montó la goma blanda, sí lo pudo pasar, porque tenía un diferencial de velocidad bastante más importante, y ahí Franco sí lo pudo pasar. Pero bueno, nada, yo creo que tampoco le hubiese dado, pero por lo menos hubiese peleado un poco más arriba, por lo menos hubiese estado un poco más en la pelea ahí, por meterse en los puntos. ¿Quién sabe, no? De lo que hubiese podido pasar, pero realmente es terrible que no le hayan podido, o le hayan sacado la posibilidad, ¿no?, de poder haber peleado por lo menos por esos puestos, porque recordemos que Franco estaba en puesto 10 en ese momento, antes de la sanción. Sí, circunstancialmente estaba 10 por haber esquivado el accidente, se benefició, digamos, de las circunstancias, entre muchas comillas, pero hay que ver, el ritmo de carrera no estaba a la altura. Vos fíjate que Gasly con las mejoras estuvo por delante de los dos Pisa Kajab Racing Bulls, y me encantó. Hülkenberg pasó de esquivar por milímetros a su compañero de equipo en la largada y terminó entrando en los puntos de una manera. Yo vengo viendo en la sprint, la rompió Bortoleto. Y ahora en carrera lo de Hülkenberg fue asombroso en Audi. O sea, es una escudería que está ahí buscando el hueco para pelear por el mejor del resto. Gran carrera de Hülkenberg. Aprovechó los momentos, tuvo un par de sobrepasos muy buenos que fueron seguiditos. La verdad que gran carrera de Alonso también. Alonso metiéndose P9, el único que paró una sola vez. Hizo una gestión fenomenal de los neumáticos. Sigue demostrándonos Alonso para lo que está realmente. Qué bárbaro. O sea, más que lo comparás con el compañero. Demuestra también, porque venimos hablando tanto de Aston Martin durante toda la temporada, y la verdad que a mí me alegra por lo menos de saber que ahora tiene un auto por lo menos como para pelear un poco más ahí en la mitad del pelotón, pero demuestra el chasis de lo bien que está. O sea, la mejora fue realmente impresionante. Lo que también refleja es que la mejora que tuvieron supuestamente en el motor no fue suficiente, o que no lo hayan podido, digamos, entender tanto. Pero bueno, realmente él ya dijo, vamos a sufrir mucho en el próximo circuito de Monza, porque el déficit que seguimos teniendo con el motor es bastante grande, pero destacó mucho el chasis. Entonces yo creo que en algún momento más adelante en la temporada, si sigue mejorando el motor, van a estar peleando incluso todavía más arriba. Pero realmente fue un carrerón de Alonso, espectacular. Por radio, cuando terminó la carrera, dijo que le había gustado manejar hoy el auto. Para mí es un montón eso, después de lo que viene, después de todo lo que le pasó este año, la verdad que es un montón.
Me sorprendió realmente la carrera de los reemplazantes, de los que reemplazaron, por ejemplo, Lawson, se metió en los puntos, hizo una buena carrera, no estaba tan cerca de Max como... Explica para todos los que no supieron lo que sucedió antes, que por qué Lawson volvió a Red Bull y todo lo que sucedió. Hadjar se lastimó la mano boxeando, aparentemente, y esa lesión produjo que Lawson fuera ascendido a Red Bull y que Tsunoda, piloto reserva, fuese ascendido también a piloto de Racing Bulls. Tsunoda estuvo bastante más cerca de Limblad que lo que estuvo Lawson de Max a lo largo del fin de semana. Limblad, si no fuera por la sanción que le metieron por el exceso de velocidad en la misma maniobra que Franco, yo creo que tenía ritmo para meterse en puntos también. Es como que se dio que Alonso entró en puntos porque tuvo una parada menos, todo el mundo paró 2 veces o más, pero Limblad tenía ritmo, tenía bastante ritmo. Lawson me gustó porque es como una especie de revancha para él después de lo que le pasó el año pasado, al principio del año pasado, donde la pasó tan mal y te había terminado último, ¿se acuerdan? Último, lejos, o se despistaba, o la verdad que es como una revancha para él esto, así que está bueno porque dentro de todo es como que siempre uno si muestra resiliencia y constancia, y si no baja la cabeza y la pelea, tiene posibilidad de que a lo mejor el deporte le da la revancha, y le dio la revancha. Y bueno, yo creo que en este momento tenemos a la nota la dio también Williams, que se echó contra los compañeros de equipo. Increíble realmente. Si querés hacer un comentario, Marce. No, ¿qué más voy a aportar? O sea, estaban peleando por una posición muy importante, porque venían prácticamente en el fondo, peleando por muy lejos del 10º puesto. Venían peleando a ver quién era mejor que quién ahí, a ver quién mandaba en el equipo, aparentemente. Y tuvieron un accidente en la frenada de la primera curva, pero ridículo. Y bueno, se pegaron solos, se llevaron hacia afuera de la pista y ahí igual quedaron. Lo sancionaron a Sainz. Le dieron 10 segundos a Sainz. Claro. Independientemente de eso, o sea, no cambiaba nada, no estaban peleando por nada. Por eso digo que es ridículo lo que sucedió ahí. Era un momento de la pista donde no estaba ni mojada ya, o sea, no podemos echar la culpa más que a un error conductivo de Sainz que se lleva puesto Albon. Pero bueno, una pena porque habían comenzado la primera mitad de la carrera, en un momento estaban los dos en los puntos, al menos de manera circunstancial, pero sabemos que Williams hoy no tiene el ritmo para estar en ese top 10 y no lo supieron administrar correctamente, y aparte terminaron de esta manera muy poco decorosa, ¿no? Sainz pidió perdón al equipo, también a Albon, pero a ver, un piloto de la trayectoria de él, con el conocimiento que tiene, no me llama la atención que termine diciendo, no, bueno, es que no tenía goma, entonces pasé por un bache y terminé bloqueando. Pero vos tenés que prever que va a pasar eso. Si no tenés gomas, no vayas tan al límite. Estás peleando por nada con tu compañero de equipo en una situación donde Williams no está para romper los dos autos. Y bueno, y encima el agravante, que esto es algo que quiero que me digan qué opinan. Al final, como que puso paños fríos James Bowles, como diciéndole no te preocupes, como que vamos a concentrarnos en mejorar el auto. Me parece que ahí se tiene que poner un poco más firme. O sea, creo que fue bastante grave lo que pasó hoy. O sea, si no se ponen las cosas sobre la mesa y no se aclaran, esto puede volver a repetirse, me parece. Igual no creo que sea algo que se tenga que exteriorizar en un radio
hacia afuera. Quizás la bajada de línea sea de manera interna y privada, y en ese sentido yo siempre lo vi a Bowles como un tipo muy diplomático, muy correcto. No necesita estar dando una imagen de tipo duro, y seguramente le habrá hinchado las pelotas que se pegaran los dos peleando por un puesto insignificante. Y la bajada de línea yo creo que va a ser de manera interna. Yo pienso que va a ser así. De hecho, vienen de renovarle a los dos pilotos. O sea, ninguno en este momento se estaba disputando la renovación ni nada. Una cuestión de ego, digamos. ¿No? Sí. Sí. Yéndonos a la punta, ¿qué le hicieron a Piastri? No se entendió nada. ¿Qué estrategia quisieron hacer con Piastri? La verdad, siento como que después quedó medio en claro que él no tenía ritmo, que no se sentía cómodo con ningún juego de neumáticos. Me sorprendió mucho que lo hayan en la bandera roja haya cambiado a compuesto duro, y después en muy pocas vueltas, en 20 vueltas, lo hacen parar nuevamente, siendo que si le habían puesto un compuesto duro era para ir más largo. En la parada le tuvieron que tocar algo de los alerones porque estaban buscando que tuviera más grip, y tuvo una parada larga, perdió puesto después de que había hecho mucho para poder pasar a Russell. La verdad que me sorprendió. Me sorprendió que no haya tenido ritmo con ningún juego de neumáticos. Me sorprendió que no tuvo reacción. Él sentía que no tenía auto, que no tenía grip, y lo siguió diciendo toda la carrera. De los otros 5 de la punta, es increíble cómo cada juego de neumático era una moneda al aire. O sea, te caía bien o te caía mal. Hasta Antonelli le pasó que tuvo un juego de neumáticos donde unos duros que no tenía grip y empezó a perder muchísimo con Hamilton, con Russell y con Norris perdía más de un segundo por vuelta. Me sorprendió eso. Después se estabilizó cuando entró sobre el final en el Virtual Safety Car, que puso goma roja. Pero yo quería hablarles de algo. Hubo 2 órdenes de equipo en esta carrera. A Russell para que deje pasar a Antonelli y se escape y pelee con Hamilton. Russell negoció, él no quería, obviamente. Quería que Antonelli se quede atrás. Pero después terminó cediendo a la orden de equipo y dejando pasar. Y Leclerc le dieron la orden de que deje pasar a Hamilton, que venía más rápido. Pero Leclerc no quiso obedecer la orden. Leclerc se quedó adelante y lo tuvieron que hacer parar porque Leclerc no quería ceder la oposición. Esto ya venía pasando cuando tenía a Sainz de compañero, que cuando le daban una orden de equipo para que deje pasar a Sainz, siempre pasaba algo que no quería ceder el puesto y le hizo perder un tiempo valioso a Hamilton en este caso, que yo creo que hubiese terminado en podio, porque le hizo perder más o menos entre 4 y 6 segundos, que son los que hubiese necesitado Hamilton para poder pasar a Russell. Lucha de egos, pero en puestos más adelante, ¿no? Totalmente. Yo creo que, a ver, es complicado, ¿no? Porque por un lado uno dice, deberían trabajar en equipo para el beneficio de todos y que al final terminen sumando o maximizando la cantidad de puntos. Pero por otro lado, son las consecuencias de tener 2 pilotos como lo son Leclerc, que es el predestinado, y Lewis Hamilton, que es un múltiple campeón, ¿no? Entonces es difícil dejarlo pasar en esas circunstancias. Lo que me llama la atención es un piloto como Russell, con toda la experiencia que tiene ya en Mercedes y la trayectoria y demás. Por más de que Antonelli esté como líder actualmente, me parece que bueno, todavía está ahí en la pelea y podría tranquilamente ganar el campeonato. Entonces, que lo haya dejado pasar, no sé. Es un poco... Había mucha diferencia de ritmo. Antonelli venía con gomas mucho más frescas y ventaja estratégica, y Russell la iba a perder la posición igual con Russell. El problema es que se venía Hamilton y si se ponían a pelear por ahí, o sea, Hamilton le ganaba la posición a Russell. Era muy probable que eso sucediera. Hamilton estuvo a nada, se iba a lanzar para pasarlo a Russell y salió el Virtual Safety Car. Había salido, pero soldado atrás en la última curva. Era un sobrepaso claro.
o sea, faltando 4 vueltas, y nada, o sea, por nada nos terminó en podio. Lo que hicieron como equipo está perfecto. Lo que yo digo es, Russell como piloto aspirante al título, verlo en esa posición, y la verdad que me llama un poco la atención. O sea, creo que lo que hizo Leclerc está mejor como visto desde el punto de vista de la jerarquía de lo que tendría que hacer un piloto para defender su valía, que lo que hizo Russell. O sea, yo creo que tendría que por lo menos haberle puesto un poco de resistencia, porque tampoco es tan fácil de pasar. ¿Ustedes escucharon la negociación de Russell con el equipo en el momento que le piden el sobrepaso? Sí. Que trabajemos en equipo. Trabajemos en equipo, que Antonelli se quede atrás, bancándolo a Hamilton, cuando los dos venían mucho más rápido que él, y Russell diciendo, no, que se quede atrás mío, y así aguantamos hasta el final, ¿viste? Pero por eso la imagen de Russell fue de pedirle al equipo que no lo pase, después el equipo le dice que lo deje pasar y lo deja pasar. O sea, no lo entiendo. No le juega a favor a su imagen todos estos diálogos que tuvo negociando en plena carrera. Aparte de atrás, te guste o no, sea un pibe mucho más joven y menos experimentado que vos, tenés al puntero del campeonato y le estás pidiendo al equipo que no pelee por el campeonato y se queda atrás tuyo. Los argumentos no fueron completamente para nada válidos y no le juegan a favor a su imagen. Pero, ¿sabés qué, Marce? Hay un atenuante, o un agravante, mejor dicho, acá, que tiene que ver con lo que estuvo sucediendo en el auto de Russell. ¿Cuántas carreras estuvimos diciendo, che, qué es lo que está pasando con este tipo? Y bueno, ya empezamos a pensar que realmente Antonelli era un piloto extraordinario que a pesar de la edad estaba entendiendo muy bien este reglamento y estaba sacando a relucir todo su talento. Sin embargo, Mercedes confirmó que el auto de Russell tenía un problema efectivamente y que lo habían podido resolver, y de hecho el fin de semana de Russell, no sé si están de acuerdo conmigo, venía siendo bastante mejor que varios de los últimos que habíamos visto de él. O sea, había estado mucho más parejo, incluso ganándole a Antonelli en varios pasajes de clasificación. Ganó la sprint. Exactamente. Entonces, con más razón todavía. Ahora ya tengo el problema solucionado, tengo mucho más ritmo, estoy para pelearle y me planto como si fuese un piloto 2 y no me impongo, digamos, como un aspirante real. Entonces eso, la verdad que no me gustó para nada de la imagen. Carrera de Lando, primer puesto. Sí, gracias. ¿Alguien va a hablar de Lando Norris? Hoy, loco, lo dejamos para el final. Hoy quedó demostrado que con las nuevas mejoras el McLaren es el nuevo auto a vencer. No sé si están de acuerdo. Totalmente. Porque el ritmo que metió Lando fue terrible. El último stint terrible. Con goma dura fue el equipo que mejor le cayó la goma dura, definitivamente. Impresionante el ritmo que metió. Me sorprendió gratamente de que por lo menos ahora se viene una pelea entre 3 equipos. Realmente ahora podemos decir que cualquiera de los 3 equipos, porque Ferrari, si bien está un pasito más abajo, está ahí nomás también. Ahora, una pregunta, muchachos. ¿A ustedes les parece que a Lando Norris le da para recuperar el terreno que perdió con la punta para pelear el de pilotos? Está muy lejos, está prácticamente a 100 puntos. O sea, tiene que ganar todas las carreras de acá hasta el final del campeonato y que haya problemas de fiabilidad en los otros equipos. Pero él tiene el mismo motor que tiene problemas de fiabilidad también. Claro, no lo veo. Complicado. Yo quiero decir una cosa. Es algo parecido a lo que pasa con Russell. Si ellos lograron encontrar el problema y ahora Russell empieza a andar mucho mejor, puede ser que ya sea un poco tarde. Pero peor para Norris, que está, como decíamos, con 159 puntos y lo tiene Antonelli con 242. Está muy lejos. Pero
también creo, para destacar de esto que estábamos hablando, de que Norris está demostrando por qué es campeón, por qué salió campeón el año pasado. Que ahora cuando vuelve a tener un auto competitivo, lo puede entender bien, lo puede poner a punto. Fíjense que, no sé si lo escucharon, pero él dice, después del sprint, que trabajan sobre el auto, la configuración, que hacen ajustes para mejorarlo, clasifica en el puesto número 1 y termina ganando la carrera. Eso también depende del piloto, de entender el auto, de entender dónde mejorar, cómo mejorarlo, de hablar con el ingeniero. Y bueno, nada, ahí está, 2 carreras en pole, 2 carreras ganadas. Y bueno, podemos dejar sobre la mesa de todo lo que hemos hablado, de él, de los errores que cometió el año pasado, pero creo que se ha hablado mucho de que por ahí era un campeón, acomodado, y creo que fue muy exagerado eso. Yo creo que es un muy buen piloto Norris, y bueno. Para, porque no, eso me da para otro programa completo. Justo estábamos cerrando, pero esto te la puedo discutir a muerte. Esto es para un programa aparte. Yo siento que Lando Norris ganó la paz y la tranquilidad de haber sacado la presión de haber sido campeón del mundo. Cuando vos te sacás el peso de haber sido campeón del mundo, empezás a tomar mejores decisiones. Y no es el único caso donde ha pasado. Ahora, si vos me preguntás si el año pasado lo merecía, no, lo merecía Max el año pasado. Todo bien, pero si es por merecimiento y nivel conductivo, la cantidad de errores que tuvo Norris el año pasado que fueron enmendados por el auto que tenía, no es el de este año. Este año es un Lando que está más sereno, bajó muchísimo la cantidad de errores. Es un Lando que está más criterioso para manejar, es un Lando que sabe en qué momento poner el ritmo, o sea, está mucho mejor mentalmente. Pero a ver, justamente por eso mismo, es entendible y comparto que el año pasado tuvo muchos errores, pero esto habla de un crecimiento de él como piloto. Yo nunca dudé de la velocidad nata que tiene Norris, porque lo demostró durante toda su carrera. El problema eran las cagadas que se mandaba. Las cagadas no forzadas, digamos, los errores no forzados que tenía. Su funcionalidad bajo presión no te daba la seguridad de decir este piloto se merece realmente salir campeón. Eso al menos el año pasado, pero como dijo Gastón, creo que necesitamos un capítulo entero para volver a desgranar todo el campeonato 2025, para analizar paso por paso lo que fue el campeonato de Norris el año pasado. Obviamente, el Norris de este año es un Norris evolucionado, un Norris con menos presión. No, de hecho, el año pasado él dio a conocer de que tenía problemas antes de las carreras, que no podía dormir, que incluso tenía náuseas. Claramente eso ponía de manifiesto la presión que tenía, pero definitivamente coincido con lo que decían sobre el tema de la evolución que ha tenido y de sacarse esa presión tan grande que tenía. Yo creo, voy a decir esto brevemente, que si Norris este año llega a la última fecha con chances de pelear el campeonato, ya va a justificar perfectamente el campeonato que ganó el año pasado, aunque este año no lo gane. Sí, coincido. Sí, absolutamente. Bueno, ¿qué más podemos destacar sobre la carrera? Ya hablamos prácticamente de todos los punteros. No hablamos de Stroll, pero bueno, no creo que venga al caso. No, claramente no. No, yo creo que ya hemos bueno, de Gasly no hablamos. Yo solamente quería decir que para darle mérito a lo que hizo Alonso, Gasly terminó pegado prácticamente a Alonso y no lo pudo pasar, así que muy bien por Alonso ahí, aguantándolo. Justificó la mejora metiendo un puntito. Sí, bueno, sacó 2 puntos, uno en la sprint y otro en la carrera principal, pero a mí me dejó un sabor de boca medio agridulce, porque si bien sacó un par de puntos, digamos, la mejora que yo esperaba de cara a lo que va a tener Franco Colapinto en las próximas carreras, ¿no? Yo esperaba
algo mejor, que realmente se plantara como el mejor del resto. Y yo no sé si opinan lo mismo, pero no dio esa imagen. Hoy no fue una carrera tan lineal tampoco. Demasiadas paradas en boxes, hubo demasiados elementos que estuvieron librados al azar. Virtual Safety Car. Pero tampoco estuvo bien en la clasificación ayer. O sea, tan bien, quiero decir. Estuvo a nada Franco Colapinto acá, a menos de 2 décimas. Hay que ver qué pasa el fin de semana. El fin de semana que del próximo Gran Premio, del 4 al 6 de septiembre en Monza, cuando Colapinto ya, en teoría, salvo que pase algo, va a tener las mismas mejoras y va a tener un auto actualizado como el de Gasly. A ver qué pasa ahí. Bueno, hablando un poquito de Monza, como estoy haciendo siempre, y yo sé que prometí empezar a dejar estas experiencias de pilotaje ahí en YouTube. Prometo que lo voy a tratar de llevar a YouTube. Pero lamentablemente vamos a ver un super clipping espantoso en Monza. Ya se los confirmo con lo que acabo de probar en el simulador, y de hecho es extremadamente difícil la gestión de energía. O sea, la diferencia que sacaba haciendo pequeñas pruebas de decir, bueno, acá no aplico la energía y la aplico, no sé, en la última recta, y por ahí había un diferencial de 8 décimas y venía manejando prácticamente igual en la vuelta. Simplemente de cómo se gestionó la energía, de aplicar un poco más en una recta que en otra. Bueno, ahí yo creo que los motores Mercedes pueden sacar una ventaja bastante importante. También, ¿por qué no los motores como los Red Bull, la Ferrari? Yo creo que esos van a estar bastante separados del resto. Así que eso, bueno, nos da una buena ilusión para ver a Franco luchar un poco más adelante. Y también quería comentar una cosa, que estuve participando de una competición de simulación, que si quieren próximamente podemos hablar un poquito de esto si le interesa a la gente. Y bueno, he logrado llegar al podio, así que... Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Chapo. Un acontecimiento bastante interesante, fue muy, muy lindo. Está bueno, ¿no? Salir a competir y no quedarse, digamos, solo, ¿no? Por así decirlo, en la casa de uno. Es estar, digamos, con otros y poderse medir. Eso está bueno. Tu rendimiento, si tuvieras que compararlo con algún piloto de la grilla en este torneo, ¿con quién te identificás? No, con nadie, no hay chance. hay que ser perfil bajo en la vida, mi estimado, pero... Yo te veo muy parecido a Yuki Tsunoda, ¿eh? No, me mataste, hermano. Bueno, acá con Gastón alguna vez también hemos participado el año pasado, y estaría bueno que algún día los tres vayamos a algún torneito, incluso también karting, que ahí acá el señor Marcelo nos puede dar cátedra, ¿no? Sí, lástima que bueno, ya empezó la remodelación de la segunda fase del autódromo, lo digo brevemente, y ya el cartódromo de la Ciudad de Buenos Aires es historia, así que estamos esperando la construcción del nuevo cartódromo que va a estar en el sector del Parque Rivera Sur. Bien. Bueno, con esto damos finalizado todo lo que es el programa. Terminamos, digamos, como siempre, dando las posiciones del campeonato y de los pilotos. Finalizado el Gran Premio de Zandvoort, entonces tenemos a Antonelli con 242 puntos. Segundo y tercero ahora están empatados Russell y Hamilton con 183. Cuarto Norris con 159. Después lo tenemos a Leclerc con 155. Verstappen con 112. Piastri con 104. Octavo a Hatchard con 68. Lawson noveno con 49. Y cierra el top 10 Pierre Gasly con 44, que bueno, sumó estos 2 puntitos. Después lo tenemos a Limla con 23. Colapinto con 19. Bergman con 18. Bortoleto con 10. Hülkenberg, sumando esos puntitos, sube a 6 unidades. Y empatándolo a Carlos Sainz, que bueno, también se quedan con la misma cantidad de puntos. Después lo tenemos a Albon con 5, Ocon con 3, Alonso también con la misma cantidad de puntos, y cierra 100 puntos, bueno, Tsunoda, Stroll, Bottas y Pérez. Y el campeonato de constructores lo tenemos primero a Mercedes con 425 puntos,
Después lo tenemos a Ferrari con 338, bastante más atrás. McLaren con 263, cerrando el podio. Después cuarto Red Bull con 186. Quinto Racing Bulls con 66. Muy cerquita Alpine con 63 en el sexto puesto. Después bastante más lejos queda Haas con 21, Audi con 16, Williams con 11, Aston Martin con 3 y cierra sin puntos Cadillac. Bueno, entonces nos vamos a ver nuevamente para charlar del Gran Premio de Monza que se va a estar celebrando entre el 4 y el 6 de septiembre. Así es. Bueno, y probablemente yo no los pueda acompañar, lo más probable es que no, pero acá van a estar los compañeros Marce y Gastón, como siempre, dándoles toda la información que sea la pertinente del Gran Premio. Con esto, cerramos este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Más allá de todo lo que comentamos al comienzo de Colapinto, esperemos que sea un borrón y cuenta nueva para la próxima carrera y que pueda competir nuevamente con un auto más rápido y que pueda sumar puntos. Y nos vemos el próximo episodio. Chao chao Gasti, gracias por este maravilloso espacio. Marce, un abrazo grande.